Te voy a contar lo que pasó con mi hermana Nancy. Ella nació el 3 de diciembre de 1999 y murió poco después, ahogada en la piscina de nuestra casa. Yo tenía 6 años en ese momento, y esa casa, esa vieja casona, había sido de mis abuelos. La casa siempre tuvo algo raro, algo oscuro, pero no entendí lo que era sino hasta mucho después. Mis papás nunca me creyeron cuando les contaba sobre la vieja hilandera que vivía en el ático. Yo la vi un par de veces, pero ellos nunca quisieron escucharme. Me la encontré al poco tiempo de mudarnos a esa casa, cuando apenas comenzaba a explorar. Estaba emocionado, porque parecía un lugar sacado de esas películas de terror que mamá siempre cambiaba cuando estábamos viendo la tele. Yo no sabía muy bien qué era eso, pero el ambiente de la casa sí me daba miedo, como si algo estuviera acechando. La casa tenía techos altísimos y un aire pesado. Todo crujía bajo mis pies, y no se podía caminar sin hacer ruido. Me aprendí los pasos de mis papás, los de mi mamá, que siempre iba apurada, y los de mi papá, que era un tipo gigante y calmado. Y cuando llegaba la noche, los pasos de ellos eran lo único que se escuchaba en todo el silencio. A veces, me quedaba en mi cuarto, abrazado a la almohada, esperando que el ruido se detuviera. Había muchas habitaciones vacías, como recuerdos olvidados de una época que ya no existía. La casa parecía demasiado grande para solo 3 personas. Cada vez que exploraba, encontraba juguetes viejos o fotos de algún tío que ya no estaba, pero nunca me atreví a ir al ático. Esa puerta siempre estuvo cerrada con llave, pero un día, cuando me quedé solo en casa, escuché algo raro, pasos en el piso de arriba. No eran como los de mis papás. Eran arrastrados, lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies con mucho esfuerzo. Me dio un escalofrío, pero no le presté mucha atención. Sabía que estaba solo, pero no me atreví a subir a investigar. Aún así, la curiosidad me venció, así que me acerqué a la puerta del ático, que parecía más extraña que nunca. Había algo raro en cómo entraba la luz por las rendijas, algo que no encajaba con la oscuridad del resto de la casa. Cuando intenté abrirla, los pasos pararon, y todo quedó en silencio. Un silencio pesado que me hizo querer salir corriendo, pero no lo hice. La puerta estaba cerrada con llave, algo que nunca había notado antes. Dejé la llave atrás y volví al estudio, aunque mi mente no dejaba de pensar en lo que acababa de escuchar. Los pasos siguieron, cada vez más frecuentes. Ya no era solo el sonido de alguien caminando, ahora parecían más rápidos, más ansiosos. Siempre me quedaba con el corazón en la garganta, esperando que alguien lo notara, pero nunca lo hicieron. Hasta que un día, cuando escuché los pasos nuevamente, grité, sé que estás ahí. Pero no pasó nada. Solo escuché una risa rasposa que venía de todas partes, pero también de ninguna. Después, Nancy nació. Todo cambió. Mamá y papá estaban más ocupados, más felices. Nancy era una bebé tranquila, nunca lloraba. Pero algo raro pasó. Los pasos en el ático eran cada vez más frecuentes. Y a veces, escuchaba el crujir de algo que se movía justo encima del cuarto de Nancy. No podía dejar de pensar en eso, pero mamá y papá no parecían darse cuenta. Una tarde, decidí enfrentarme. Subí al ático, tomé la llave que estaba en la cocina, y abrí la puerta. El olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Subí las escaleras, y cuando llegué al ático, vi a alguien allí. Estaba encorvada sobre un telar, tejiendo algo sin parar. Tenía el cabello blanco, desordenado, y sus movimientos no eran normales. Quería gritar, pero no podía. Sentí sus ojos sobre mí, aunque no los vi. Entonces, me dijo, vete. No lo pensé 2 veces, salí corriendo, cerré la puerta y tiré la llave detrás de un mueble. Esa noche no dormí. El día que Nancy murió, estaba todo tranquilo. Mamá me pidió que la cuidara mientras ella salía al supermercado. Nancy estaba en su cochecito, tranquila, y yo jugaba cerca de la piscina. No le prestaba mucha atención, pero de vez en cuando miraba hacia ella. Fue entonces cuando escuché algo, un susurro. Pensé que era el viento, pero luego se convirtió en pasos, ligeros, rápidos. Miré hacia la ventana del ático, y allí estaba ella,
la vieja hilandera, mirándome desde la oscuridad. Cuando volví a mirar a Nancy, ya no estaba en su cochecito. Corrí hacia la piscina, y allí la vi, flotando boca abajo. Intenté sacarla, pero el agua estaba helada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Grité por ayuda, pero no había nadie. Fue demasiado tarde. Los días que siguieron fueron un caos. Mis padres no entendían cómo pasó. Yo les decía que fue la hilandera, pero solo me decían que no hablara de eso. Mamá se ponía nerviosa, y papá se veía cada vez más distante. Nadie me creyó. Pero esa casa seguía siendo un lugar extraño. Cada noche, escuchaba los pasos en el ático, más cerca, más rápido. A veces, incluso parecía que alguien se arrastraba por el piso. Una noche, no pude más. Subí al ático con una linterna, con el corazón a mil. Abrí la puerta, y el aire estaba pesado, como si algo me estuviera esperando. Miré, pero no vi a nadie. Me quedé ahí un rato, pero la sensación de que algo estaba cerca no me dejó tranquilo. Bajé, y a partir de ese momento, todo se desdibujó en mi cabeza. No recordaba bien lo que pasó con Nancy. Solo sabía que ella se fue, y que esa vieja hilandera estaba ahí. Hoy en día, no sé si fue ella o si fui yo. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, veo a Nancy flotando en la piscina. Y escucho una risa, esa risa rasposa, que no sé si es mía o de la vieja hilandera. Ya han pasado casi 4 semanas desde que nos mudamos a esta casa. Al principio, todo parecía tan normal. Era grande, con un jardín enorme y un patio trasero que daba miedo solo de mirarlo. Esas casas viejas siempre tienen algo raro, pero mis papás no le daban importancia. Yo tampoco al principio. Pensé que sería divertido, porque todo era diferente. No me había dado cuenta de lo oscuro que se sentía el lugar hasta que mi hermano mayor empezó a hablar de cosas raras. Él nunca ve nada, pero dice que a veces escucha ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando por la casa cuando nadie más está ahí. Pero yo sí vi algo. O, más bien, alguien. Fue el primer día que jugué en el patio trasero. Hay una rayuela dibujada en el suelo con tiza, como las que hacía mi mamá en el colegio cuando era pequeña. Y ahí fue cuando vi a los 3 niños. Jugaban juntos, como si no hubiera nada raro en que alguien los viera. El niño de la camiseta a rayas sonrió cuando me vio y me invitó a jugar. Dijo que su nombre era Tomás. Luego me presentó a sus 2 hermanas, Isabel y Martina. Isabel tenía el pelo largo, como el mío, pero más sucio y lleno de nudos, y Martina estaba siempre en silencio, con una mirada que no podía entender. Desde ese día, me hicieron compañía todos los días. Jugaban a la rayuela, y yo me uní sin dudar. Eran amables, siempre me sonreían y nunca me hicieron sentir miedo. Mis papás nunca los vieron, claro, pero a mí me gustaba estar con ellos. Me hablaban como si fueran mis amigos, y me decían que me quedara mucho tiempo con ellos, que jugara hasta que se me cayeran los zapatos. Yo los veía y pensaba que eran como cualquier otro niño. Pero algo raro pasaba. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Los 3 comenzaron a ser más insistentes, más intensos. Cuando mi hermano entró un par de veces al patio y me vio jugando, me miró raro, como si estuviera viendo algo que no podía comprender. Pero nunca los vio. Solo me dijo que no me acercara tanto a la rayuela, que algo no estaba bien en ese lugar. Mi mamá, como siempre, me decía que estaba jugando demasiado, pero nunca preguntó sobre esos niños. Nadie más los vio, y por más que insistí, nunca me creyeron. Cuando les hablé de Tomás, Isabel y Martina, mi mamá simplemente dijo que los niños imaginarios eran normales a mi edad. Eso me hizo sentir un poco tonta, pero algo en mí me decía que había algo más. Algo que no estaba bien. Los 3 niños empezaron a cambiar. Tomás, que siempre había sido tan amable,
comenzó a hacer preguntas raras. Me preguntaba si mis papás me cuidaban bien, si me daban todo lo que quería. Isabel me miraba como si fuera un juguete roto, como si no fuera real. Y Martina. Martina comenzó a seguirme, sin hablar, simplemente mirando. Luego, una tarde, me habló. Me dijo, en un susurro, que los tres necesitaban que me fuera de la casa. Si te quedas, nunca nos iremos, dijo con una sonrisa fría. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien, que algo muy oscuro se estaba apoderando de ellos. Los vi, una vez, a través de la ventana del comedor, como si estuvieran esperando que yo saliera. Tomás ya no sonreía, Isabel tenía los ojos inyectados en sangre, y Martina simplemente se quedó mirando. Ya no jugaban, ya no me llamaban con su risa inocente. Esa noche no dormí. Me levanté al escuchar sus voces en el pasillo, como un murmullo que venía de la nada. Corrí hacia el patio, pero al llegar, ya no estaban allí. Solo vi la rayuela, ahora mucho más borrosa, como si el tiempo se estuviera comiendo cada trazo. Los pasos crujían detrás de mí. Miré, y vi a los tres niños, pero ya no eran los mismos. Eran sombras, figuras oscuras que me observaban, y su mirada estaba vacía. Los niños ya no eran amistosos. No tenían intención de jugar. No quería ser parte de ese juego. Esa mañana, después de no haber dormido, decidí enfrentarlos. Tomé mi linterna y bajé al patio, decidida a saber la verdad. Los tres estaban allí, esperándome. La sonrisa de Tomás había desaparecido por completo, y en su lugar había una expresión que nunca podría olvidar. Isabel comenzó a reírse, una risa espeluznante que hizo que me encogiera de miedo. Martina avanzó hacia mí, pero esta vez no era la niña callada de antes. Estaba vacía, completamente vacía. ¿Qué quieren de mí?, grité, pero ellos no respondieron. Tomás me dijo en voz baja, tú también vas a quedarte con nosotros. Serás parte de nuestra familia. Fue entonces cuando entendí. Los tres no eran hermanos. Eran los fantasmas de los hijos de las familias anteriores que habían vivido en la casa, los que nunca habían podido irse. Tomás había sido el hijo de los primeros dueños, Isabel de los siguientes, y Martina, la hija de la tercera familia. Todos habían muerto, y ahora querían que yo me quedara con ellos. Intenté correr, pero no pude. La oscuridad me envolvió y caí al suelo. Sentí como me arrastraban hacia la rayuela, como si no pudiera escapar. La linterna cayó, y la luz titiló hasta apagarse. El sol ya estaba en el horizonte cuando desperté, pero no estaba sola. Los tres niños estaban allí, mirándome fijamente. Ahora éramos 4, pero ya no podíamos salir de esa casa. Mi cuerpo se sentía pesado, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. Y entonces entendí. Era mi turno. Ahora, yo era parte de ellos, un nuevo rostro en la oscuridad, dispuesta a llevar a más niños al patio. Y, por primera vez, una sonrisa se dibujó en mi rostro, una sonrisa cálida, casi feliz. Tomás, Isabel y Martina me miraron, sus ojos vacíos ahora reflejaban una extraña satisfacción. Ahora éramos una familia, como siempre lo habíamos sido. Ellos sabían que yo lo entendería, que ahora, yo sería la que invitara a los próximos. Y cada vez que una nueva familia llegara, yo sería la primera en invitar a los niños a jugar, para que no se sintieran solos. Así, el ciclo seguiría, siempre trayendo más, siempre ampliando la familia, siempre esperando a aquellos que nunca volverían a salir. La casa que alquilamos para las vacaciones estaba situada en un rincón apartado, en tierra caliente, rodeada de montañas que se alzaban como gigantes antiguos, cubiertas por una espesa selva que nunca parecía descansar. Yo, un arquitecto exitoso,
Había decidido que este lugar era perfecto para desconectar de la rutina que me devoraba en la ciudad. Mi esposa, Elisa, y mi hijo pequeño, Gabriel, se mostraron emocionados con la idea de escapar de la vida agitada que nos esperaba en la capital. Era el momento perfecto para relajarnos y aclarar mis pensamientos después de meses de estrés. La casa era antigua, de esas construcciones de adobe con techos de palma, ubicada en una extensión amplia de terreno que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El aire era pesado, denso, como si las paredes hubieran absorbido siglos de historia. Esa noche, después de la cena, mi familia se acomodó en las habitaciones, y yo me quedé sentado en el porche, disfrutando de la calma que la oscuridad proporcionaba. Todo estaba en silencio, un silencio casi insoportable, solo interrumpido por el murmullo lejano de un río. Fue entonces cuando llegó el hombre. No lo había visto antes, y aún no comprendía muy bien qué hacía en esa finca. Se presentó como Víctor, el guardia, una figura que, según él, era responsable de velar por la propiedad y sus alrededores. Su rostro estaba marcado por la edad y el trabajo al aire libre, con arrugas profundas alrededor de los ojos y una barba gris que caía desordenadamente sobre su pecho. Su manera de hablar era lenta, casi sibilante, como si pensara demasiado antes de cada palabra. Algo en su mirada me resultaba incómodo, pero decidí ser educado. «Usted es el arquitecto, ¿verdad?», preguntó, mirando con curiosidad las líneas de mi rostro, como si quisiera leer más allá de mi expresión. Asentí, algo desconcertado por su presencia inesperada. «Sí, así es. Mi familia y yo vinimos a descansar». «Descansar», dijo con una sonrisa torcida. «Nada descansa en esta tierra. Aquí, todo sigue su curso. Algunos corren con el viento, y otros, otros se quedan atrás». Intenté desviar la conversación hacia algo más amable, pero el hombre parecía tener un punto de vista muy peculiar sobre la vida. Comenzó a hablar de la gente del lugar con un tono despreciativo, mencionando que nunca debieron abandonar las tradiciones y que el mundo había perdido el rumbo. Sus comentarios eran cada vez más incómodos, sugiriendo ideas violentas e intolerantes, como si estuviera tratando de imponer una forma de pensar radical. «Aquí, todo tiene su lugar», dijo, acercándose más. «La gente buena y la gente mala. ¿Sabía usted que los peores siempre están en la ciudad? Es curioso cómo la modernidad ha corrompido tanto a la gente. No son como nosotros, que sabemos lo que debe ser hecho». Mi incomodidad creció, pero traté de ser cortés. «Creo que cada lugar tiene sus propios problemas», respondí, con la esperanza de que la conversación se volviera más agradable. El hombre me miró fijamente, como si mi respuesta le hubiera causado una ligera decepción. Quizás, si supieras lo que yo sé, pensarías diferente». Antes de que pudiera hacer otro comentario, el hombre se despidió rápidamente y desapareció en la oscuridad. Esa misma noche, al acostarme junto a Elisa, no pude evitar contarle sobre el encuentro con el guardia, y su manera tan extraña de hablar, como si las ideas que le compartía no fueran simplemente opiniones, sino algo más. Elisa se mostró comprensiva pero cautelosa. «Tal vez es solo un hombre mayor con ideas raras», dijo con una ligera sonrisa, restándole importancia. «¿Por qué no le damos una oportunidad mañana y hablamos con él en familia? Quizás podamos conocernos mejor». Al día siguiente, tratamos de encontrarnos con Víctor durante el día, pero no apareció. Sin embargo, lo vi de nuevo al caer la noche. Estaba allí, en el mismo lugar, observando la casa desde una distancia. Cuando se acercó, me saludó como si nada hubiera pasado. «¿Cómo va todo?», me preguntó, con su voz grave y suave. Estaba esperando ver a toda su familia, pero varios trámites me tuvieron ocupado en el pueblo. Pero esa conversación nunca ocurrió. Elisa y Gabriel nunca coincidieron con él, pero ninguno de nosotros le dio importancia. Mi familia pasó los días sin mayor preocupación, disfrutando del descanso, mientras yo me lo encontraba por ahí de vez en cuando. Y Víctor no dejaba de hablar, sus palabras siempre con un tono más sombrío, más radical. Hablaba de purificar lo que estaba corrupto, de separar lo bueno de lo malo. Incluso comenzó a insinuar que, tal vez, la única manera de salvar lo que quedaba era eliminar lo podrido.
Elisa comenzó a preguntarme por qué siempre volvía tan inquieto después de esos encuentros. Yo intentaba tranquilizarla, explicándole que Víctor era solo un hombre excéntrico, pero una sombra de dudas se estaba formando en mi mente. El guardia parecía estar tomando más control de mis pensamientos, manipulándome con sus palabras cada vez más insidiosas. Esa última noche, antes de regresar a la ciudad, Víctor volvió a aparecer. Esta vez, su presencia no era simplemente inquietante, era una presión insoportable, una amenaza velada en cada una de sus palabras. Es hora de tomar decisiones, ¿verdad?, dijo, sonriéndome con una sonrisa extraña. A veces, las cosas deben sacrificarse por el bien común. Es el único camino hacia la redención. No entendí por qué, pero algo en mi mente cedió. La noche se alargó en un caos de pensamientos, emociones encontradas, y la idea de hacer lo que él sugería se infiltró en mi alma como una enfermedad. No había vuelta atrás. Cuando desperté al día siguiente, la casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Busqué a Elisa y a Gabriel, pero no estaban. Comencé a recorrer la casa en busca de ellos, pero no había rastro. Ni una palabra, ni una huella. Las habitaciones que antes estaban llenas de vida ahora estaban vacías, como si nunca hubieran existido. Corrí hacia el jardín, llamando sus nombres, pero nada. No había ni un indicio de que hubieran estado allí. Todo había desaparecido, como si se hubieran desvanecido de la faz de la tierra. Pensé en llamar a la policía, pero algo me decía que no tenía sentido. El tiempo parecía haberse detenido, y la casa, antes tan llena de risas, ahora era un lugar vacío, sombrío. Me adentré en el bosque cercano, recorriendo los senderos que antes habíamos caminado en familia, pero no encontré ni rastro de ellos. Ni huellas en el suelo. Ni ecos de sus voces. Pasaron horas. Luego días. La desesperación se apoderó de mí. Nadie en el pueblo sabía nada. Nadie había visto nada. Los recuerdos de Elisa y Gabriel empezaron a desvanecerse de manera extraña, como si no fuera más que una ficción que yo mismo había inventado. Finalmente, después de días de búsqueda inútil, comencé a perder el contacto con la realidad. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no dejaban huella alguna? Habían desaparecido, y con ellos, todo lo que había sido mi vida. La angustia me llevó al borde de la locura. La certeza de que había sido yo quien había destruido todo lo que amaba, me corroía. Sin embargo, lo más aterrador de todo era el pensamiento que me acechaba, ¿y si nunca existieron? Llamé por fin a la policía, pero antes de que llegara, me di cuenta de que no tenía caso. Sin importar cuál fuera la respuesta, solo me quedaba una opción. Amarré una cuerda a una rama alta, decidido a reencontrarme con mi familia.